Vamos a usar el siguiente texto como un ejercicio de comprensión de lectura. Tú sabes que en este tipo de ejercicio tenemos precisamente un texto y a continuación preguntas acerca de él. Entonces vamos a leerlo con atención y posteriormente vamos a ver las preguntas con algunas estrategias que te voy a decir que puedes emplear para resolver este tipo de ejercicios. Comencemos. Texto 1. El 3 de febrero de 1956, Autherine Lucy se convirtió en la primera estudiante afroamericana inscrita en la Universidad de Alabama, aunque la decana de mujeres se rehusó a permitir que Autherine viviera en el dormitorio de la universidad. Los estudiantes blancos protestaron por su admisión, y el gobierno federal tuvo que asumir el comando de la Guardia Nacional de Alabama para protegerla. A pesar de todo, en su primer día, Autherine tomó un asiento en la primera fila. Recuerda haberse sentido sorprendida de que el profesor parecía que ni siquiera notaba que ella estaba en clase. Después apreció su aparente indiferencia, ya que se trataba de uno de los pocos profesores que hablaron a favor de su derecho de asistir a la universidad. Como protección, Autherine salía y entraba al edificio por la puerta trasera y era escoltada por un asistente del presidente de la universidad en los cambios de clases. Los estudiantes continuaron sus protestas y un día rompieron el parabrisas de su automóvil. Los oficiales universitarios suspendieron a Autherine, argumentando que era por su propia seguridad. Cuando su abogado presentó un alegato en su nombre, protestando por su suspensión, la universidad lo usó como base para expulsarla por insubordinación. Aunque Autherine no pudo terminar su educación en la Universidad de Alabama, su coraje fue una inspiración para los estudiantes afroamericanos que siguieron su ejemplo y abolieron la segregación en universidades alrededor de los Estados Unidos. Veamos las preguntas a continuación. La 1 dice, de acuerdo con el pasaje, ¿qué hizo Autherine en su primer día en la Universidad de Alabama? Se mudó a un dormitorio dentro de la universidad, se sentó en la primera fila de la clase, se asustó por las protestas de los estudiantes blancos, se hizo amiga del presidente de la universidad. Bueno, aquí hay un punto muy importante. Antes de que yo te diga cuál es la respuesta correcta, trata de dar la respuesta por ti mismo. Puedes dar pausa al video para que no escuches lo que voy a mencionar a continuación. Pero un punto súper importante es que cada vez que te presenten una pregunta en un texto técnico como este, es decir, este texto no es un texto literario, no está contando algo de forma literaria, está contándolo de una manera objetiva, está contándonos los hechos tal como ocurrieron, no es como un poema o como un cuento. Es una crónica o una narración de algo que realmente pasó. Entonces, tenemos que ser muy específicos con dar la información precisa, la que está en el texto, no la que podamos deducir a partir de cosas que no estén en el texto, sino justo usar solo la información que está en el texto. Entonces esta pregunta, por ejemplo, puede ser un poquito tramposilla en ese aspecto porque podemos asumir que tal vez estaba asustada, podemos asumir que se hizo amiga del presidente de la universidad, pero eso no está en el texto. Eso no lo dice claramente el texto. Vamos a analizar la estrategia. Dice aquí, estrategia sugerida. Ojear. Es decir, analizar el archivo o nuestro texto de manera superficial, porque como ya lo leímos, ya sabemos más o menos dónde está la información. Entonces simplemente podemos dar un vistazo rápido, como dice aquí, dice. Cuando el reactivo solicita que se retome información proveniente del fragmento, debemos encontrar la evidencia de la respuesta que elegiremos. Como conocemos ya el texto, solo se trata de echar un vistazo rápido para recuperar los datos, es decir, ojear. Entonces, la opción B es la única que se especifica tal cual como está en el texto. De este modo, en este tipo de preguntas, aunque podamos inferir que se haya asustado como plantea el inciso C o que se haya amistado con el presidente como dice el inciso D, debemos priorizar lo que el texto dice explícitamente, es decir, debemos decir siempre lo que dice el texto. Entonces, la única cosa que dice el texto es que se sentó en la primera fila. Eso lo dice en el segundo párrafo, en el primer párrafo. Autherine tomó un asiento en la primera fila. Es lo único que está escrito tal cual en el texto, ¿sale? Bueno, vayamos a lo siguiente. La número 2 dice, basados en la información del pasaje, ¿cuál de los siguientes adjetivos describe mejor a Autherine Lucy? 1. Callada y tímida. Valiente y determinada. Inteligente y sorprendente. Dramática y sufrida. Ahora, nuevamente, trata de dar una respuesta por ti mismo y luego vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Bueno, checa esto. Podemos tal vez deducir que Autherine sea inteligente, ¿no? Digo, por algo está en la universidad y demás.
Pero otra vez tenemos que buscar evidencia específica en el texto que nos diga algo que sustente nuestra elección. Vamos a leer la estrategia. Inferencia puente, es decir, vamos a hacer un tipo de inferencia. Como se trata de un dato que no está explícito en el texto, es necesario encontrar evidencia en la información para elegir la respuesta. De la única característica de la que hay evidencia es que era valiente y determinada, ya que a pesar de que había protestas, ella decidió tomar el asiento de primera fila de su clase, otra vez, como indica la opción B. Porque eso sí sabemos que lo hizo porque está en el texto. Podemos imaginar que era inteligente como para estar en la universidad, como ya lo dije, pero no un hecho o dato no hay un hecho o dato específico en el texto que nos lo señale. Para este tipo de reactivos es fundamental notar que se pide el mejor de los adjetivos. Aquí dice, describe mejor, ¿sí? Es decir, el que sea más fácil de comprobar. Bueno, el número 3 dice así. Cuando comenzó las clases en la universidad, Autherin Lucy esperaba destacar entre los otros estudiantes, contar con el apoyo de la universidad, unirse a una organización afroamericana para protegerse, ser ridiculizada por los profesores. Bueno, ahora, otra vez, intenta dar por ti mismo con la respuesta y después regresamos. Vale, vamos a ver la estrategia. Dice, o nuevamente vamos a inferir información, porque el dato no está especificado en el texto. Entonces vamos a ver que la única opción para la que hay evidencia es la A, ya que el texto afirma que Autherin se sintió sorprendida cuando su profesor no la distinguió en su primer día de clases. Eso lo dice al final del párrafo 1. Dice, recuerda haberse sentido sorprendida de que el profesor parecía que ni siquiera notaba que ella estaba en clase. ¿Sale? Después apreció esa indiferencia aparente, ¿no? Quiere decir que ella esperaba que el maestro la notara, porque aquí dice que se sintió sorprendida de que no la notara, por lo tanto, esa es la única cosa de la que tenemos seguridad de que Autherin lo esperaba, que era destacar entre los otros estudiantes. Por lo tanto, la respuesta correcta es la A en este caso, ¿no? Y finalmente, Autherin nunca se graduó de la Universidad de Alabama. ¿Por qué? Porque se mudó a otro estado, porque fue transferida a otra universidad, porque abandonó la escuela por la presión de otros estudiantes o porque fue expulsada por insubordinación. Bueno, si te acuerdas del texto, la palabra que aparece tal cual en el texto es insubordinación, ¿no? Que fue la razón por la que la universidad la expulsó por insubordinación. ¿Sale? Entonces vamos a checar la estrategia. Este dato está explícito en el texto, donde se explica que la universidad usó el alegato de suspensión de su abogado como base para expulsarla. ¿Sale? Es decir, ella no se mudó a otro estado porque no quería dejar la universidad, tampoco fue transferida, ¿no? Ni la abandonó por la presión de los otros estudiantes, sino que se expulsó, fue expulsada por insubordinación. Esa información está en el texto, ¿sale? Entonces es muy importante que en este tipo de reactivos comprendas que necesitas encontrar sustento de la opción que escoges en el texto. El texto siempre tiene las claves, siempre tiene la base para que tú puedas decidir por la respuesta correcta.